La paz de Dios, amados hermanos. Gracias damos a Dios la oportunidad que nos concede de estar nuevamente reunidos para considerar el tema familiar de esta semana. Reciban un cordial saludo desde el Presbiterio Colima, Michoacán, como todas las semanas. Anhelamos que la presencia de Dios esté con ustedes y que se encuentren muy bien. Y por si alguna cosa está perturbando nuestro ser o está teniendo inquietud en nuestra vida, que con este tema, en este día, podamos dejar todo en las manos del Señor. Así que preparemos nuestro corazón, que también nuestra mente y nuestro espíritu esté conectada con el Padre, con su palabra, que podamos recibir el alimento en este día. Para ello, les voy a invitar a que oremos y así sea el Santo Espíritu de Dios quien nos dirija, quien hable a nuestra vida y que también nos abrace en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos o personas que nos ven a través de estos medios. Te pido, por favor, Señor, limpies nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Padre. Perdona cada uno de nuestros pecados, incluso los que nos son ocultos, para que en esta hora nosotros podamos recibir tu palabra en un corazón limpio, en una tierra buena, en una tierra fértil, en donde tu palabra caiga como esa semilla que pueda dar un fruto que perdure, que sea arraigado en nuestro corazón y nuestra vida la palabra y que la pongamos por obra, que podamos en esta tarde recibir tu caricia, tu abrazo, oh Dios, y que cada uno de nosotros seamos edificados con tu palabra, con lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, les comparto que esta semana el tema se titula Vida victoriosa viviendo en reposo. El tema general son modelos bíblicos familiares. Y la verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios nos enseña que alcanzar la vida victoriosa es posible si nuestro interior está en reposo. La verdad bíblica aplicada dice que la palabra de Dios nos enseña que el reposo es necesario para vivir eficientemente. ¿Usted se ha dado cuenta que desde el siglo pasado y este siglo en el que vivimos se caracterizan precisamente por una vida diaria llena de muchas presiones, preocupaciones, una vida acelerada? Regularmente se da más en las ciudades o en las grandes ciudades. Mucho estrés. Los médicos incluso dicen que ahora no morimos de enfermedades como murieron nuestros padres o nuestros abuelos, sino ahora digamos que las enfermedades vienen de males cardíacos, nerviosos, pulmonares y por supuesto hay muchísimos otros más. Esto nos pone a pensar también que influye el lugar donde vivimos, tal vez mucha contaminación, tal vez el estrés mismo que causa enfermedades en nuestro cuerpo y muchas otras cosas más como la ansiedad, la depresión, que también vienen siendo males o enfermedades emocionales, pero que derivan precisamente a una enfermedad física y de ello también viene una tasa de mortandad. El Señor Jesús, hermanos, aconsejó a sus discípulos descansar y de hecho vamos a leer el pasaje bíblico o el pasaje base de este tema, vida victoriosa viviendo en reposo, que lo vamos a encontrar en Filipenses 4:6. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Y el Señor Jesucristo, en Marcos 6:31, también aconseja a sus discípulos descansar. Dice la palabra de Dios así, Marcos 6:31. Él les dijo:
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjense, amados hermanos, que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo y claramente Dios Padre y el Espíritu Santo son sabios, nos conocen. El Señor Jesús pasó una vida humana y sabía que se necesitaba un descanso. Entonces Él les dice a sus discípulos que fueran a descansar. Imagínense que incluso ellos no tenían tiempo ni para comer. Y claramente nuestro Señor, que es perfecto y lo sabe todo, sabía que era una parte indispensable e importante para la vida humana. El reposo y la paz deben venir del Señor Jesucristo. El Salmo 127.2, permítame leérselo en la traducción al lenguaje actual, dice: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Esto, hermanos, nos lleva a que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero a veces nosotros o nuestra mente, que es muy limitada, humana, no lo puede alcanzar a entender. Esto se entiende en el Espíritu. Y cuando nosotros estamos en el Espíritu y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, sabemos que el Señor nos va a suplir de todo. Y de hecho, justamente con este texto o en este salmo, la Biblia de estudio de Matthew Henry traduce este texto así: por demás es que os levantéis de madrugada y que retraséis el descanso. Y en su comentario al texto dice: no debemos caer en la desazón o en la inquietud, porque la ansiedad le deshonra y nunca alcanzará su favor. Esto significa descansar en él sin inquietud. Que cada una de las cosas que hagamos en el día a día, hermanos, al final de la jornada podamos descansar en él, porque de nada sirve que trabajemos duro, de nada sirve que tengamos una vida muy ajetreada si el Señor no está con nosotros, si en verdad no estamos descansando en Él. El apóstol Pedro, que escuchó también el consejo del Señor, escribe en 1 de Pedro 5:7 y también lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso, hermanos, es saber que en medio de todo lo que podemos pasar día con día, el trabajo, los trabajos del hogar, los hijos con la escuela, que cada uno en lo que tenemos que hacer o en las actividades, el Señor incluso en su palabra nos dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verdadero descanso se da cuando nosotros tenemos esa paz con el Señor y cuando dejamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en Dios. Cuando todo eso lo dejamos en sus manos, Él nos da la verdadera paz. Las enfermedades son resultado de tensión nerviosa y ansiedad que destruye el cuerpo y el alma. Y nosotros debemos como echar fuera nuestra ansiedad y echarla también sobre Él. Y esto, también como lo vimos al inicio, cuando nosotros tenemos emociones muy fuertes por presión, ansiedad, porque llevamos una vida muy acelerada, mucho estrés, se derivan muchas enfermedades. Y en este apartado vamos a hablar de una enfermedad que ha atacado no solo a México, sino a muchos países, que es la diabetes. En este tipo de enfermedad, es importante recalcar que igual, tal vez usted lo sabe, que es la primer causa de muerte en México. Es la enfermedad más descuidada en nuestro país, producto de una mala alimentación
Y esto muchas veces es por el mismo ritmo de vida que se lleva, la falta de tiempo, preocupaciones, etc. Esto, hermanos, lleva, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho estrés en el trabajo, mucha presión o tenemos muchas cosas que hacer, sinceramente, tal vez muchas veces dejamos la buena alimentación o una correcta alimentación para nuestro cuerpo a un lado. Y justo hay muchas personas que se les diagnostica con esta enfermedad y no se cuidan. Entonces, ahí es donde estamos nosotros fallando, hermanos, porque imagínense, esta enfermedad que es la diabetes es de las primeras causas de muerte en México. Y México es uno de los países que tiene más personas con diabetes en el mundo. Entonces, por lo mismo, esta enfermedad también lleva a cambios de ánimo. La invitación, amados hermanos, es no ser dominados por ella ni por las emociones que no glorifican a Dios. En el Señor, amados hermanos, podemos vencer toda enfermedad y sus consecuencias. Nosotros lo sabemos. Debemos también, por mandato del Señor, como ya lo vimos, por mandamiento de Dios y por necesidad, debemos descansar. Por ejemplo, planear tiempo para nuestro devocional diario, tiempo para ir con la iglesia a alabar a Dios, tiempo para pasar con nuestra familia, tiempo para leer, aprender o practicar algún deporte, aparte de nuestro trabajo diario como varón, como mujer, como hijos. Debemos nosotros organizar nuestros tiempos para que en todo, hermanos, el nombre del Señor sea glorificado y también nuestro cuerpo físico tenga descanso, tenga paz, para que seamos o tengamos armonía, hermanos, en todo nuestro ser. El médico divino, nuestro Señor Jesucristo, dice, basta a la preocupación. Y aquí vamos a leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34, que si usted tiene la Biblia en la mano, a su mano, fíjese, hermano, que la cintilla a partir del versículo 25 dice el afán y la ansiedad. Y dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y en este apartado del versículo 25 al 34 nos habla precisamente que, por ejemplo, el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice la palabra, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Esta palabra, hermanos, como les mencionaba al principio, muchas veces la sabemos la palabra, pero lo que nos hace falta es practicarla, es tomarla realmente en nuestra vida y arraigarnos a ella, es decir, tomarnos de la mano del Señor, es decir, Señor, creo en tu palabra. Estoy pasando por esta situación, pero yo te creo. Por fe te creo y esperaré en ti. Solamente dame paz y tú suple toda necesidad. Ese es arraigarse en la palabra del Señor, amados hermanos. El Señor Jesucristo sabemos que lo dio todo, incluso su misma vida. Y la inminencia de la muerte del Señor. Sabemos que Él nunca retrocedió a su llamado, que era precisamente dar la vida por nosotros para nuestra salvación, para nuestro rescate, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida en abundancia, vida eterna. Y Él, hermanos, tenía una pasión también por su llamado. Y a veces muchos o vemos en el mundo personas o incluso cristianos que le tienen miedo a la muerte. Tienen miedo a la muerte o incluso tal vez usted le ha llegado un pensamiento
de miedo, de temor, de qué pasará. Y fíjense, amados hermanos, que incluso el Señor Jesucristo estaba en paz, pero claramente sabemos, dice la palabra, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor Jesucristo sabía cuál era su destino después de la muerte. Y esto nos lleva a que todos aquellos que tienen miedo a la muerte, al final les causa una preocupación o una ansiedad, lo cual no debería pasar, al menos a nosotros como hijos de Dios que conocemos su palabra y sabemos que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, si usted tiene esta preocupación, este miedo o conoce a alguien, compartamos la palabra, compartamos el pan de vida y el pan de esperanza, porque es una realidad en nuestra vida. Como creyentes nosotros debemos vivir sin temor a ello, a nuestra partida, porque no llegará, hermanos, sabemos, ni antes ni después de lo que el Señor tiene determinado. Vivamos nosotros sin ninguna inquietud al respecto. Eso es lo que nos invita también el Espíritu Santo en esta tarde. Vivamos sin ninguna inquietud al respecto, es decir, también a la muerte. Ya vimos la parte del reposo, de la enfermedad y ahora también esta parte de la muerte, que muchos tienen miedo y les causa también, sabemos que la ansiedad, el estrés y la preocupación llevan a enfermedades físicas. Entonces, amados hermanos, estemos tranquilos al respecto. La salvación, el estado de gracia y de sublime reposo. En Hebreos 4:11 nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Dios, amados hermanos, fue el proveedor de nuestra salvación en Cristo. Él nos da reposo cuando entramos en armonía con su voluntad. Y es cuando conscientes de su voluntad somos victoriosos realmente. Esta es la vida victoriosa del creyente, pues podemos decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y hermanos, a veces decimos, en tu perfecta voluntad quiero caminar, lo hemos cantado. Pero muchas veces de nuestro corazón no es así. ¿Qué nos estaría pasando, amados hermanos, si nosotros debemos estar en esa intimidad con Dios y dejando todo en sus manos y decir, Señor, sí, que se cumpla tu voluntad en mi vida, para el ministerio, para el trabajo, para mi familia, para todo, amados hermanos? No hay cosa mejor que vivir en la voluntad de Dios, porque ahí es cuando viviremos en victoria. Ahí es cuando todos aquellos que han sido llamados o que hemos sido llamados al servicio del Señor, y si el Señor dice, esta es mi voluntad para ti, amén, Señor. Sabemos que incluso muchos pastores dejan sus trabajos seculares porque la voluntad de Dios es que se dediquen de tiempo completo a la iglesia. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios y en esos casos y en cada uno de los casos, hermanos, no solamente hablando económico, Dios proveerá. Jehová proveerá. Entonces, en nuestras emociones, en nuestra familia, amados hermanos, en los anhelos de nuestro corazón, la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso es cuando nosotros estamos sujetos a su voluntad. Entonces, nosotros, amados hermanos, alabemos al que se prestó a padecer y salvar aquello o lo que se había perdido, que éramos cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y esa muerte, hermanos, como lo mencionábamos, no solamente nos dio vida eterna, sino que con ello nos dio entrada al Padre, nos dio reposo, nos dio paz, nos dio la oportunidad de entrar al lugar santísimo y dejar todas nuestras cargas, ansiedades, preocupaciones
en sus manos. En paz, disfrutando desde ahora la vida eterna por nuestra salvación, vivamos sin mortificación. Los cristianos viven tranquilos. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente que el Señor los cuidará. Eso, amado hermano, lo dice el Salmo 112:7. Y para que veamos cómo la palabra de Dios nos alimenta en esta tarde y nos dice que no temamos, que confiemos, que tengamos paz, que reposemos, que tengamos un descanso. Así, amados hermanos, gozaremos la vida llena de bendiciones que superan cualquier aflicción presente o futura. Entonces, busquemos, amados hermanos, el reino de Dios y su justicia, primeramente, y todas estas cosas os serán añadidas. Así nos dice Mateo 6:33, como lo vimos, o tal vez usted lo vio también por medio de las redes sociales del Presbiterio Colima, Michoacán, a inicios de este año. El tema: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que en esta tarde, amados hermanos, pidámosle al Señor que tome toda esa carga, toda esa ansiedad, preocupación o estrés o enfermedad en sus manos preciosas, pero con convicción, con fe, no dudando, amados hermanos. Vamos a decirle al Señor que sabemos que Él experimentó todas nuestras preocupaciones cuando estuvo en este mundo, que Él nos dé ese espíritu sereno para que nosotros vivamos sin temor, en paz y felicidad. Descansar, amado hermano, es confiar en Él plenamente, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida, que podemos tomar tiempo para estar con Él y que Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Gloria a Dios. Pero como le decía, necesitamos arraigarnos a la palabra. Así que en esta tarde vamos a orar, vamos a dejar todo en las manos de Dios. Sabemos que hay muchas necesidades. Tal vez usted, en este tiempo que entró el nuevo gobierno incluso en Estados Unidos, tiene un poco de ansiedad o conoce familias que están preocupadas por sus seres queridos o por hermanos que tenemos allá en los Estados Unidos que no tienen una documentación tal vez en regla, que pueden ser deportados, que son migrantes. Amados hermanos, oremos y dejemos incluso esta necesidad en las manos del Señor. Que traiga paz a las familias, que traiga paz a su corazón si está pasando por este momento, o si usted, hermano o amigo que nos ve, es alguien de los que está pasando esta situación en los Estados Unidos o en otra parte del mundo. Cristo es la respuesta. Él nos ofrece paz, nos ofrece descanso, reposo, y Él tomará bajo su perfecta voluntad lo que es mejor para nosotros y proveerá nuestra vida. Así que vamos a orar por nuestros hermanos y mexicanos que están siendo deportados, por ellos, por sus familias, porque también el Señor quite toda preocupación de muerte o enfermedad, hermanos, toda preocupación económica, preocupación emocional. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46:10 en la primera parte: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que, hermanos, oremos, estemos quietos y reconozcamos que Dios es nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias porque eres bueno, eres fiel, porque tu palabra siempre es como un bálsamo en nuestra vida, un abrazo, es un abrazo al alma. Gracias por recordarnos que en ti tenemos la paz, que podemos descansar en ti, que también tú mandaste tener un reposo para que nuestro cuerpo físico descanse. Tú viviste en esta tierra, ¿cómo no nos vas a entender? Incluso por los miedos que incluso pueden pasar por nuestra mente o corazón.
Los conoces todos, Señor. En esta hora te alabo y te bendigo primeramente por cada uno de los que pudieron ver este tema, Señor. Tú hablas a nuestra vida, sabes de lo que tenemos necesidad. Por favor, Señor, tómanos en tus manos. Te damos gracias por tu palabra, porque es perfecta, porque es el alimento que nuestro corazón necesita, nuestra alma. Gracias, Señor, porque hasta este día no nos has dejado, nos has sostenido, nos has cuidado, nos has guardado, Señor, incluso de muchas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Tú nos has cuidado, has sido con nosotros. También en esta tarde, Padre, no dejando a un lado, porque tú sabes lo que agobia nuestro corazón. Te pedimos por todos aquellos, Señor, por todas las necesidades, nuestros hermanos que están pasando preocupaciones, ansiedad. Señor, que todo en esta hora lo podamos dejar en tus manos. Pedimos por nuestros hermanos y amigos mexicanos o de otros países que están en los Estados Unidos con esta situación, Señor, con el nuevo gobierno. Te pedimos que tú los guardes, Padre. Sabemos que todo está en tu perfecta voluntad y que nada pasará si tú no lo permites. Así que te pedimos solamente que tú los guardes, que tú les bendigas, Señor, que tú les proveas alimento a aquellos que ya no pueden trabajar, a todos aquellos, Señor, que tienen angustia en su corazón de qué pasará con sus familias, aquellos que están en este país, en México, y que tienen familia allá y que también se angustian, se preocupan, Señor. Que dejemos todo en esta hora en tus manos, Padre. Suple, Señor, en nuestro corazón esta parte, Señor. Quita toda ansiedad, toda preocupación de mis hermanos, de cada familia que está pasando por este momento que tal vez es angustiante. Pero tú, Padre, eres quien da la paz, eres quien da ese ánimo a nuestra vida, sabiendo que si estamos en tu voluntad, todo marcha para bien. Así lo dice tu palabra, que los que te amamos, todo nos ayuda a bien. Señor, entonces en esta tarde ponemos y dejamos todo en tus manos. Aquellos que han temido a la muerte, incluso cristianos, Señor, por favor, quita de nuestro corazón este miedo, quita toda esta ansiedad de qué pasará, sino que por el contrario podamos nosotros en nuestra mente poner en nuestro corazón también el servirte, el vivir en santidad, para que así algún día te veamos, para que algún día moremos contigo, Cristo Jesús, para que algún día lleguemos a la meta, que en vez de preocuparnos nos ocupemos en guardar tu palabra, en predicar el Evangelio, en llevarlo a toda criatura y sobre todo, Señor, también que cada día nuestra vida sea santificada ante ti. Padre, toda enfermedad del cuerpo, diabetes, hipertensión, todo, Señor, lo dejamos en tus manos. Cáncer, tú puedes sanar toda enfermedad, lo sabemos porque eres el Todopoderoso y tú llevas incluso nuestras dolencias y enfermedad en la cruz del Calvario. Señor, sabemos que tú eres nuestro médico divino. Sana, por favor, a aquel que lo necesita en este momento en su cuerpo. Sana, Señor, a todos aquellos que necesitan una restauración física, Padre. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Nosotros creemos en ti, Padre. Incluso aquellos que están en los hospitales. Señor, usa la vida de los médicos también, que sabemos que son de bendición también para nuestra vida. Usa la vida de los médicos para que así, Señor, los cuerpos de aquellos que están enfermos sean también sanados, Padre, por tu gracia y misericordia. Por todos aquellos también te pido, Padre, te pedimos que están pasando por falta económica, que no tienen alimento. Provéeles, Señor. Tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Por favor, Padre, sabemos que también tu palabra dice que
No hemos visto ni un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y nosotros te creemos. Nosotros creemos que eres nuestro proveedor, que tú das a quien lo necesita y aún más, Señor, nos has dado en abundancia. No nos has dejado, Padre, y por eso también te alabo y te bendigo. Pero si en esta ocasión, en este momento, en esta hora, alguien está pasando por cualquiera de estas necesidades, por cualquiera de estas aflicciones, preocupaciones, suple, Señor, provee en toda necesidad. Sabemos y confiamos que tú eres Dios, que tú nos conoces a cada uno de nosotros en donde quiera que nos encontramos. Y sabemos, Señor, que tú estás al cuidado de nosotros. Gracias porque, aunque somos malos y no lo merecemos, permaneces fiel. Gracias, Señor, y perdónanos porque muchas veces nos alejamos de ti o no creemos o nuestra fe no nos alcanza. Pero ayúdanos, Padre, aumenta nuestra fe para que creamos cada palabra de lo que tú nos dejas en la Biblia. Por favor, Señor, te lo pido y te doy muchas gracias. Gracias por todo, Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos, porque cuando confiamos en Dios, tengamos la certeza que Él no nos dejará ni nos va a desamparar. Me dio mucho gusto, amados hermanos, estar nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga y vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor les bendiga a cada uno, amados hermanos y amigos. La paz de Dios.